Que suena Cristo, ahora suena Cristo, ahora suena esta. Lectura de Hechos de los Apóstoles 8, versículo 3 al 8. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían éstos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículos 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, Eunico, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesores y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo transquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Es un placer poder compartir este tiempo con vosotros y quiero dar en especial las gracias a Paula y a mi tocayo Gustavo por participar en esta sesión. Esperamos que sea interesante, que sea edificante y que nos ayude a la reflexión. Antes de empezar lo que vamos a tratar entre nosotros, me gustaría que recordaros que si os ha pasado o tenéis la posibilidad de descargaros un material para que trabajéis en casa un poco más el texto. No vamos a responder a todas las preguntas que aparecen en el texto, pero sí algunas cosas que nos parecen interesantes que os pueden ayudar. Pero la escuela dominical se trata de aprender, de compartir unos con otros, por un lado, y también personalmente. Así que por eso es que hemos preparado esas preguntas y ese material. Sin más, voy a empezar introduciendo un poquito el tema y preguntando a Paula o Gustavo, no sé quién de los dos quiere intervenir primero,
Quisiera poner en contexto la situación de Felipe. Como habéis visto en la lectura que hemos hecho antes, Felipe había sido de los esparcidos de Jerusalén por la persecución de Saulo. Y como tal, por eso es que aparece a Felipe en Samaria. Y Samaria ya sabemos que está hacia el norte de Jerusalén, como aparece en el mapa, y en ese contexto en el que se mueve Felipe, pues empieza a desarrollar su ministerio. Yo quisiera preguntar, aparte de que está en Samaria por esta razón, ¿qué estaba haciendo en Samaria? Paula. Pues bueno, yo creo que como podemos ver, en el versículo 4, por ejemplo, dice que los que fueron esparcidos, entre ellos Felipe, iban por todas partes anunciando el Evangelio, ¿no? Y dice que eso, Felipe en Samaria les predicaba a Cristo. Entonces, creo que es muy bonito darse cuenta que ese mal, ¿no?, de la persecución de la Iglesia y de la muerte de Esteban, Dios lo fue usando para bien, para esparcir su palabra. Gustavo, ¿crees que tuvo éxito su misión allí en Samaria? ¿Qué es lo que hacía aparte de predicar el Evangelio? ¿Le escuchaba a la gente? ¿No le escuchaba a la gente? Yo creo que sí. Es un poco contradictorio, pero la Biblia muchas veces explica que el éxito en el Evangelio es sufrir por Cristo. O sea, ya por estar huyendo de las personas, sufriendo, incluso teniendo que estar en otros sitios, a mí ya me parece que es entre comillas, un buen camino, por lo que vemos en la Biblia. Porque claro, si han rechazado a Cristo, bueno, van a rechazar a los que siguen a Cristo también. Y a mí me gusta porque eso me parece que es un buen señal de que tenía éxito. Y claro, incluso por eso, por las persecuciones y todo eso, aún así continuaba predicando. Eso me parece las características y consecuencias de un verdadero seguidor de Jesús. Según dice el versículo 8, dice que había gran gozo en Samaria por las cosas que habían sucedido y había hecho Felipe, ¿verdad? En medio de esa situación, que incluso hasta Pedro y Juan suben a Samaria a ver qué es lo que está pasando, que es lo que sigue contando el capítulo 8, nos encontramos que en el versículo 26, que es el motivo de estudio de nuestro estudio de esta tarde, dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Qué sentido tiene que Jesús, o el Espíritu en este caso, llamase a Felipe a ir al desierto? Paula. Pues a mí ahora me venía así un poco en mente la imagen de ese pastor, ¿no?, que deja las 99 para ir a por la una perdida, ¿no? Entonces, pues bueno, Dios consideró que había algo todavía más importante. Y para Dios cada alma es preciosa, ¿no? Entonces, pues bueno, Dios sabe y Felipe escucha y obedece, ¿no? Algo que podemos también aprender nosotros. Gustavo, pero a pesar de que entendemos eso y sabemos que Dios le llama al lugar desierto con un propósito, porque conocemos el final de la historia, pero claro, hay que ponerse en la situación de Felipe. ¿Cómo te sentirías tú que estás haciendo tus estudios y demás y el Señor te llama y te dice: no, mira, ahora coges y te vas a ir a la playa desierta que ya verás lo que hay? ¿Cuál sería tu reacción más lógica? Bueno, la más lógica y la primera sería de miedo, ¿no? De
no estar seguro si va a salir bien o no. Lo relaciono incluso mucho con mi vida particular, de mi familia, que más o menos hemos pasado lo mismo. Estamos en Brasil, tenemos nuestra vida, vale, una vida normal como de todos nosotros, y Dios viene y bueno, dice, pero no quiero vosotros aquí en Brasil, te voy a mandar a España. Y claro, en un primer momento pero ¿por qué? ¿Para qué? Ya he vivido 23 años aquí, estoy bien. Eh, ¿Por qué? ¿Me salirá todo bien ahí? Bueno, muchas preguntas, ¿no? Pero creo que, como Paula ha dicho, es nuestra responsabilidad y parte del desafío es obedecer. Obedecer. Me recuerda mucho también lo que ha hecho Felipe a Abraham, que, bueno, ni siquiera sabía dónde iba o dónde Dios lo quería exactamente, pero fue y yo creo que es una gran prueba de fe, es solamente obedecer. Así es. La verdad es que me llama la atención esa respuesta que parece que no pone condiciones de Felipe, ¿no? De ir al desierto. Y yo me siento identificado que muchas veces cuando Dios me habla no tengo esa reacción. Me gusta más bien el saber por qué y el para qué. Y me cuesta mucho tomar pasos de fe, ¿no? Eh, ¿No será que esa forma de no querer o de refugiarnos, ¿no? En nosotros mismos para no obedecer o no escuchar la voz de Dios hace que o impide que demos buen testimonio hoy? ¿Qué pensáis de lo que es dar testimonio en nuestros días? Paula. Pues dar testimonio, mi manera, al menos así rápida de entenderlo, es o sea, que nuestra vida hable de alguien, ¿no? O sea, ser testimonios de qué. Entonces, en nuestro caso sería de Jesús. Y entonces, algo que para mí sí que Dios me ha enseñado durante un tiempo es que no significa solo hablar de Dios. Hay que hablar, o sea, hay momentos donde hay que hablar, ¿no? Y nos pone oportunidades donde efectivamente hay que serles fieles y reflejar quién es Él. Pero también en nuestros estilos de vida, en nuestras acciones, en nuestro trato, ¿no? A las personas, que eso dé testimonio, que eso sin palabras y con palabras hable de Jesús. Eso sería para mí. ¿Qué sería para ti, Gustavo? Que levantabas la mano. Sí, para mí, bueno, contestando también un poco de la otra pregunta, yo creo que no simplemente estar abierto, pero obedecer a Jesús y a Dios sin las condiciones, creo que sí que nos impide hoy de dar un buen testimonio. Yo también un poco de lo que Paula ha dicho es vivir, ¿no? Es vivir para Cristo, es hablar de Cristo, es saber que nuestra vida tiene este propósito y claro, las personas ven eso. Eh, es interesante porque hay una frase que ya he escuchado una vez que muchas veces eh, eh, existen personas que incluso ni siquiera van a leer una Biblia o van a llegar a tener una. Y claro, el papel de la Biblia en ese sentido es nuestra vida, somos nosotros. O sea, yo creo que sí la obediencia está totalmente conectada con dar un buen testimonio. Y creo que es algo que muchas veces nos falla hoy en día. No está totalmente dispuesto a obedecer. Sí, es curioso, ¿no? Cómo Dios conduce las cosas, ¿no? En esta situación, en nuestra vida, para que podamos dar testimonio a veces de las maneras más improvisadas o increíbles. En la descripción que se nos hace del eunuco,
da a entender el texto claramente que es un personaje muy importante. Hoy Etiopía no suena a un sitio pobre y necesitado, pero en aquella época era una potencia económica y además este hombre era el ministro de Hacienda, por así decirlo, o traducido a nuestros días, porque era el que tenía a su cargo los tesoros. Y llama la atención que este hombre había subido a Jerusalén, dice el texto en el versículo 27, para adorar. O sea que ella era alguien que era temeroso de Dios, que conocía a Dios y que buscaba algo. Y me llama también la atención que el Espíritu está presente de una manera muy patente en toda esta situación. No solo se le muestra a Felipe cuando está en Samaria, sino cuando está en el desierto también. Y le dice, acércate y júntate a ese carro. Yo me imagino que Felipe el eunuco, venía con una comitiva, venía con mucha gente, no iba él solo, como un buen ministro. En aquella época se viajaba muy lentamente y tendría que llevar sus camellos o sus caballos y sus víveres y sus tiendas de campaña para dormir en el desierto, etcétera, etcétera. Así que no era algo que pasaba desapercibido, era un personaje que llamaba la atención y mostraba su poder, ¿no? ¿Y crees que eso fue algún impedimento para Felipe, el que este hombre mostrara esa autoridad y esa majestuosidad para acercarse a él? ¿O sin embargo estaba tan atento a la voz de Dios que simplemente obedeció? ¿Qué pensáis? Puedes empezar tú, Gustavo. Yo pienso por el texto que estamos leyendo que no fue un impedimento. Ya es muy interesante porque una vez más, como dice la Biblia, Felipe obedece. Ya hemos leído, ¿no?, que Dios lo ha mandado a decir al desierto y ha ido. Y ahora llega y manda que acerque al carro y acercó. O sea, creo que Felipe tenía muy claro eso de ser un instrumento en las manos de Dios. Y ser un instrumento en las manos de Dios es eso, es hacer lo que Dios quiere, sea para personas, entre comillas, más importantes en un cargo político o no. Si es en la ciudad o en el desierto, o sea, es que no importa. Si Dios me manda, si Dios manda, yo voy y ya está. Y veo muy claro que Felipe lo tenía muy claro eso, muy claro eso. Paula, tú en tu experiencia has podido y contactas con gente que para muchos les resultaría muy difícil porque piensan que es imposible llegar a hablar a un ateo, por ejemplo, o poder convencer a alguien que no es religioso. Sin embargo, esos prejuicios a veces impiden que podamos llegar a ellos, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Sí, sí. Yo como atea siempre comento que aunque parece lo contrario, que no mordemos y que al final los ateos también tienen muchas preguntas dentro de ellos que muchos de ellos, yo me incluyo en aquel momento, han renunciado, ¿no?, a poder responder y tienen hambre de significado y los ha creado Dios para ellos, para él mismo, ¿no?, aunque ellos no lo sepan. Entonces, sí que para mí también una lección, porque vivo continuamente expuesta a gente como era yo antes, es que nuestro temor, ¿no?, y nuestra mirada, nuestra fidelidad última, digamos, esté en Dios y no en la opinión de la gente. No miremos tanto pues qué van a pensar o su rechazo, sino en hacer la buena obra, ¿no?, de nuestro pastor. Y eso a mí siempre me ayuda a pensar que en la eternidad, ¿no?, más que en quizás tropiezos puntuales o miradas o comentarios.
Me llama la atención en este texto que no se manifiesta en ningún momento ningún sentimiento, como por ejemplo Jesús a veces cuando miraba a las multitudes tuvo compasión de ellas, dice el texto, ¿no? Aquí no se habla en esos términos, simplemente parece como casi algo mecánico en que Felipe obedece esa voz que le habla y se acerca al carro y escucha, ¿no? Pero sí que hay un método aquí y sí que hay una interacción que no sé por qué razón el autor de Hechos, Lucas, no lo refleja, pero sí que podemos intuir que evidentemente Felipe fue capaz de crear en el etíope una confianza, ¿no? Y es que se acerca al carro y dice que escuchó, oyó lo que leía el profeta Isaías y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y es en esa medida que el etíope le invita a subir al carro y se sienta con él para que le explique lo que está sucediendo o lo que está leyendo, ¿no? Y me llama la atención que el texto que lee es un texto ya hemos dicho, del profeta Isaías, pero que nosotros entendemos fácilmente. Sin embargo, para este hombre era casi un galimatías, ¿no? Dice, no entiendo si lo dice de sí mismo, del profeta, o lo dice de alguna otra persona. ¿De qué habla este texto, no? Eso me habla de que Felipe estaba escuchando atentamente que leía él. Y me llama la atención que dice el versículo 35 que Felipe abrió la escritura y comenzando desde ese punto donde estaba el eunuco, empezó a explicarle el Evangelio de Jesús. Yo me pregunto, ¿de qué manera podemos escuchar a la gente hoy? ¿Cómo creéis vosotros que podemos escuchar a la gente hoy para poder responder a las preguntas que puedan tener? Y bueno, sigo con Paula y luego sigue Gustavo. Sí, yo creo que algo muy, muy bonito de este texto es que vemos que ya estaba sucediendo algo, ¿no? En el eunuco, que él mismo estaba ya leyendo y le faltaba pues ese Felipe o esa figura de acompañamiento al lado. Y entonces Felipe se suma a lo que ya está pasando allí mismo, ¿no? Y una cosa yo creo muy de Dios es pues como hacía Jesús un poco, ¿no? Arrimarnos a las personas y hacer preguntas y entender. Y es como un misionero. Un misionero cuando se va a un país X, no de repente con sus costumbres, con su manera de hablar o con tal, empieza a dar bibliazos, ¿no? O sea, hay un tiempo de inmersión y de ponerte en la piel del otro y de empatizar y ver cómo conectar esa necesidad que tiene con Jesús, ¿no? Y ser ese puente. Sí, quizás Gustavo sabe algo más de eso también, porque viene desde fuera a un país que no habla ni su lengua, ¿no? ¿Cómo crees tú que puedes conectar con la gente? Sí, ya eso lo digo también, como has dicho, por experiencia propia y es también un poco lo que Paula ha dicho, es un poco de tiempo, de inmersión, de estar junto de las personas, de ganar la confianza esa que Felipe ha conseguido del eunuco. Eso toma tiempo, eso toma un poco de tiempo. Y creo que la paciencia también es un punto muy importante. Ya hoy en día, por lo que ya se habla de los cristianos, por las cosas malas, ¿por qué no? Que muchas veces también hacemos, eh, ya, ya tienen también una imagen de los cristianos que no es la verdadera. O sea, yo también pienso un poco que si escuchamos, si damos la voz para que la persona hable, para que diga sus problemas o sus dudas, sin juzgarla, yo creo que eso también es
algo que podemos hacer para ganar la confianza. No juzgar a la persona y, no sé, intentar que la imagen que las personas tienen de los cristianos, se cambie poco a poco. Escuchar, como ha dicho Felipe, escuchar, hasta el punto que por el Espíritu de Dios sepas que puedes hablar y lo hablas. Sí, me ha llamado la atención eso que has dicho de la paciencia, porque a veces pensamos que evangelizar es que hablamos con una persona enseguida de lo que es el pecado o de lo que es su vida o de lo que necesita y que él tiene que convertirse al momento y ya enseguida tiene que integrarse en la iglesia. Pero lo que nos habla este pasaje es de un proceso. No sabemos ni cuántas horas estuvo Felipe con el eunuco explicando. Evidentemente tenía mucho tiempo porque iba caminando por un desierto tranquilo, sin distracciones. Así que era fácil que pudieran viajar mucho tiempo juntos. No sabemos ni siquiera si era solo un día o varios, porque ese viaje también duraba bastante tiempo. Son incógnitas que tenemos ahí. Pero lo que sí que vemos es que efectivamente Felipe llegó en un momento en el que este hombre ya tenía preguntas, como decía Paula, ¿no? En un momento en el que era evidente que Felipe, el Espíritu le había enviado allí con el propósito de que este hombre entendiera de verdad el Evangelio. Yo he conocido personas que en repartos de la Biblia que se han hecho en la calle, en la universidad, en hoteles, simplemente con la lectura de la palabra de Dios han llegado al conocimiento y al convencimiento de su pecado y de su necesidad. Y han llegado a una iglesia diciendo, yo conozco ya todo esto, solo quiero ser bautizado. Y ha sorprendido, ¿no? Y no ha sido solo un caso, ha habido varios. Hace varios años, estoy hablando de la época de finales de la dictadura en España, en un pueblecito de la provincia de Zamora, pues sucedió que el pueblo se enfadó con el cura del pueblo y hubo un altercado tan fuerte con ellos que dijeron que no volverían más a la iglesia. Y entonces decidieron que los del pueblo reunirse en la cantina del pueblo, en el bar. Y dijeron, pero así no podemos seguir, necesitamos de alguien que nos conduzca y nos guíe. Y alguien dijo, oiga, en el pueblo este de al lado que está a 10 kilómetros, ahí hay unos que se llaman protestantes y resulta que podíamos llamarles a ver qué nos cuentan y a ver si Dios nos ayuda. Total, que llamaron a un misionero que estaba efectivamente allí y este hombre vino al pueblo y se reunió en la cantina y casi el 80% del pueblo se convirtió al Señor, motivo de la disputa con el cura. Y las reuniones eran en el bar, no en la iglesia. Así que eso nos ayuda a entender más de nuestros prejuicios, ¿no?, frente a las cosas. Bueno, vamos a concluir aquí nuestra sesión. Podríamos seguir, pero queremos que también dar oportunidad a que cada uno en su casa reflexione. Y queríamos al menos dejar estas pequeñas pinceladas de Felipe y el eunuco y nuestras humildes opiniones sobre ello para que sean de estímulo para todos y que realmente nuestro testimonio sea potenciado porque el Espíritu nos habla, porque nosotros escuchamos su voz y porque estamos dispuestos a arriesgarlo todo, porque sabemos que si Dios nos lo pide es porque hay algo importante y alguien importante a quien encontrar. Que tengáis una buena tarde y hasta la próxima vez. Gracias a todos. El canto de los aires donde hay poder lo nunca visto. No distraigas tus sentidos, quita el iPod porque suena Cristo.